Destruí mi tabique nasal por consumir drogas. Carmen Campuzano lo admitió. Después de años de rehabilitación, ella dedica su esfuerzo a crear conciencia sobre este problema. Ella gritaba y lloraba, con un sonido ronco y quebrado, mientras sus manos huesudas y temblorosas tocaban el vendaje ensangrentado de su rostro. El lugar que alguna vez fue una obra maestra de la creación, el arma que le ayudó a conquistar 3 veces la portada de Vogue México, ahora estaba completamente colapsado. Debajo de ese vendaje enrojecido solo quedaba un agujero necrótico, profundo, vacío y completamente negro. ¿Quién está realmente detrás de la destrucción de la diosa de México? El hecho de que la supermodelo más poderosa de América Latina perdiera su belleza, su carrera y terminara atada a la cama de un hospital psiquiátrico es una tragedia real. Miles de portadas de periódicos han clavado la causa con una fría conclusión médica: se infectó con la bacteria carnívora de la leptospirosis. Pero, a puerta cerrada, la opinión pública rumorea que eso fue solo una farsa perfecta, un encubrimiento colosal para ocultar la podredumbre desde el interior de la élite. Pocos saben que, enterrados bajo las cenizas de ese ícono de la belleza, yacen 4 escalofriantes misterios que ni una sola vez han sido descifrados. La pérdida de la nariz de Carmen Campuzano es la cruel maldición de una bacteria o el precio brutal del polvo blanco manchado de sangre en noches de fiesta sin fondo. Los hombres más poderosos del mundo del espectáculo le tendieron la mano para protegerla, o fueron ellos mismos quienes la manipularon, la exprimieron y luego la arrojaron al abismo. El sangriento accidente automovilístico que casi le cuesta la vida a Carmen Campuzano en la carretera en 2002 fue un riesgo aleatorio por conducir en estado de ebriedad o una advertencia despiadada para sellar su boca para siempre. Los días y meses de encierro en el manicomio fueron una sanación tardía o una cruel farsa orquestada para despojar a Carmen Campuzano de su patrimonio y de su derecho a ser madre. Los medios han moldeado a una culpable perfecta para que el público la juzgue, pero al adentrarte en la oscuridad de esta historia, te estremecerás al darte cuenta. En realidad, no sabemos ninguna verdad en absoluto. Año 1993. Si vivías en México en ese momento, u hojeabas cualquier prestigiosa revista de moda de América Latina, no podías escapar del nombre de Carmen Campuzano. Ella no era simplemente una modelo desfilando por la pasarela, era una ideología, un estándar cruel de perfección que toda una generación de mujeres anhelaba desesperadamente. Hay quienes nacen para ser admirados por la multitud, y hay quienes nacen para gobernar esa admiración. Carmen Campuzano pertenecía a lo segundo. Cierra los ojos e imagínala en la cima de su juventud, una estatura ideal, una figura como una obra de arte esculpida, una mirada fría y penetrante capaz de atravesar la lente de la cámara, unas clavículas altivas y, sobre todo, una nariz alta, delicada y elegante con una belleza majestuosa, sello distintivo de su sangre mestiza. Esa nariz, irónicamente, fue precisamente la llave de oro que abrió todas las puertas del poder de la alta sociedad, y también lo que más tarde se convertiría en el centro de la tragedia más espeluznante en la historia del mundo del espectáculo. En aquel entonces, esa belleza impecable la llevó al puesto más alto del concurso Supermodel of the World. Le ayudó a acaparar no solo una, sino 3 veces consecutivas la portada de la revista Vogue México, un privilegio raro y lujoso que en los años 90 solo las verdaderas leyendas, aquellas mimadas por la élite, se atrevían a soñar. Christian Dior y un sinfín de otras casas de moda de lujo anhelaban tenerla. En la pasarela, cada paso de Carmen estaba pavimentado con dinero y aclamaciones abrumadoras. En la cúspide de esa fama, los medios mexicanos esculpieron un monumento intocable de Carmen Campuzano. La llamaban diosa, pero todos conocemos una verdad cruel. Un monumento es inanimado, frío, no se le permite sangrar, no se le permite derramar lágrimas, y bajo ninguna circunstancia se le permite tener la más mínima imperfección.
Las tragedias más devastadoras de este mundo, irónicamente, siempre comienzan con una fachada demasiado perfecta. Mario Carballido era en ese entonces un actor, un apuesto modelo con una cálida sonrisa que cautivaba a millones de televidentes. Cuando hicieron pública su relación, todo el mundo del espectáculo mexicano pareció estallar de fiebre. Su romance fue aclamado, editado y enmarcado por la prensa como un cuento de hadas en la vida real. Una pareja de ensueño tan perfecta que resultaba absurda, que trajo consigo lucrativos contratos publicitarios por valor de millones de dólares para las marcas. Y entonces aparecieron las últimas dos piezas para completar ese sueño latinoamericano. Las dos hijas gemelas, Camila y Daniela, nacieron llorando a la vida. Aquello parecía ser la última y más brillante pincelada para honrar ese cuadro majestuoso. Carmen se coronó oficialmente con la diadema más pesada que la sociedad puede imponer a una mujer, el símbolo de un éxito rotundo en la sociedad y el de una madre amable y esposa devota en la intimidad del hogar. Detrás de las puertas cerradas de la lujosa mansión, aquellas radiantes fotos familiares vendidas por decenas de miles de dólares a las revistas de chismes eran en realidad solo una fachada que se pudría y apestaba desde adentro. La verdad enterrada bajo las deslumbrantes capas de maquillaje y los caros vestidos de seda era una asfixia extrema, una batalla psicológica a vida o muerte que ningún periódico de la época se atrevía a publicar. Las dietas locamente estrictas, las horas de entrenamiento que agotaban el cuerpo y el terror obsesivo cada vez que se miraba al espejo por miedo a descubrir una arruga en el rabillo del ojo, todo comenzó a erosionar la mente en pedazos. No se le permitía envejecer, no se le permitía subir ni medio kilogramo. Tenía que ser una madre perfecta de día y un frío símbolo sexual de noche. Y lo más importante, no se le permitía derrumbarse. Los rumores de la opinión pública decían que detrás de aquellas manos fuertemente entrelazadas ante la mirada del público, la relación del matrimonio de Carmen Campuzano se había fracturado irremediablemente desde muy temprano. ¿Era Mario realmente un esposo comprensivo? ¿Un padre dispuesto a asumir la responsabilidad de compartir la carga con su esposa? ¿O también era solo un hombre frívolo que rápidamente se asfixió y entró en pánico ante la sombra demasiado grande y la creciente inestabilidad psicológica de su esposa supermodelo? Hay sospechas de que Mario no podía, o tal vez no quería intervenir en el cruel engranaje que la industria del entretenimiento estaba usando para exprimir a Carmen. Amaba el aura de ser el esposo de la supermodelo número 1 de México, pero era impotente a la hora de abrazar a una mujer que se estaba desmoronando por dentro. Existían uno al lado del otro bajo un mismo techo, dormían juntos en una cama costosa, pero entre ellos había un abismo insondable de distanciamiento, un silencio aterrador y discusiones interminables ahogados tras las paredes insonorizadas. El silencio del compañero de vida a veces resulta ser el arma con el poder destructivo más terrible. Cuando una mujer es empujada hasta el límite final de su resistencia, solo para mantener la ilusión de la perfección, la indiferencia del hombre a su lado es el puñal que corta su última cuerda de anclaje con la realidad. Todo en esa casa se volvió frío. La familia perfecta que todo el país de México admiraba era en realidad solo una prisión envuelta en terciopelo. Ella no podía escapar de la lente de la cámara, pero podía escapar de la sobriedad. Comenzó a salir de esa casa estancada a altas horas de la noche, se negó a enfrentar la dura realidad y abrió la puerta para entrar a otro mundo, el submundo de las fiestas majestuosas y cerradas de los ultrarricos y poderosos de México. Ahí no había llanto de niños, no había miradas inquisidoras de un esposo impotente. Ahí solo había tenues luces de neón, copas de vino tinto tan caro como la sangre. Ahí estaban los mágicos susurros de coqueteo al oído de personas sin rostro que ostentaban el verdadero poder de la nación. Y lo más peligroso de todo, ahí sobre bandejas finamente talladas se exhibían paraísos artificiales de color blanco. Las estelas de humo blanco y las finas líneas de polvo prometían borrar todas sus penas, dándole la ilusión de alguien que dominaba el mundo, al menos por unas pocas y breves horas.
Carmen extendió la mano para aceptar esa liberación letal. El cuento de hadas de una familia modelo fue oficialmente destrozado. Ella pensaba que estaba entrando en una diversión para olvidar temporalmente la realidad, pero no sabía que la puerta del infierno más brutal de su vida apenas comenzaba a crujir al abrirse. Y al otro extremo de la oscuridad, un monstruo llamado poder esperaba pacientemente, preparándose para devorar por completo tanto su forma física como su alma. Cuando una mujer desesperada rompe el cristal de una asfixiante jaula de oro para escapar, su instinto de supervivencia a menudo la hace lanzarse ciegamente a los brazos del primero que le promete protección. Para Carmen Campuzano, la huida de su frío matrimonio con Mario Carballido no la condujo a la libertad, la arrojó a otra trampa, más grande, más cruel y camuflada bajo la glamurosa fachada del poder supremo en el mundo del espectáculo mexicano. Al salir de la oscuridad de la soledad de su alcoba, Carmen se convirtió de inmediato en el objetivo de caza de los depredadores más notorios. Y en la posición de señor de esa cadena alimenticia reinaba un hombre que, incluso hasta ahora, muchos en el mundo del espectáculo latinoamericano todavía temen mencionar: Andrés García. Cuando la mirada de la bestia depredadora llamada Andrés García se posó sobre Carmen Campuzano, nunca fue una historia de amor romántica como la prensa solía pintar. Fue una conquista. Carmen, en ese entonces, seguía siendo la supermodelo más hermosa del continente, pero su alma estaba destrozada, inestable y anhelaba un punto de apoyo más que nunca. Para un hombre al que siempre le gustó alardear de su prestigio como García, poseer a Carmen no era diferente a capturar el trofeo más prestigioso y deslumbrante para exhibirlo en su gigantesca colección de hazañas. Al principio, parecía un milagro. La prensa enloqueció por ellos. Todas las portadas imprimían la imagen de la pareja más poderosa, la diosa de la belleza y el padrino del mundo del espectáculo. De pie junto a García, Carmen parecía estar revestida con una armadura invisible de diamantes. Cualquiera que alguna vez hubiera sentido envidia, la hubiera oprimido o hubiera querido aprovecharse de ella en el mundo del modelaje, tenía que retroceder con miedo. Obtuvo la seguridad absoluta que un hombre como Mario Carballido nunca se atrevería a garantizar. Pocos sabían que, detrás de las sonrisas arrogantes y los besos apasionados frente a un bosque de flashes, este romance, el más ruidoso del mundo del espectáculo, se estaba convirtiendo silenciosamente en una cruel prisión emocional, donde el alma y el cuerpo de Carmen eran exprimidos hasta el agotamiento. Para sobrevivir en el mundo de Andrés García, tenías que seguir sus reglas del juego. Y las reglas del juego de los ultrarricos de México en ese momento eran noches blancas sin fin. La opinión pública bien informada susurraba historias espeluznantes sobre fiestas blancas organizadas en secreto en las mansiones aisladas de la clase alta. Hay sospechas de que la propia red de fiestas violentas, el estilo de vida sin reglas y el círculo de relaciones tóxicas de García arrastraron accidentalmente o intencionalmente Carmen más profundamente hacia el pozo de lodo de la adicción. García amaba el orgullo de una diosa, amaba la forma en que el mundo tenía que admirar a la mujer que caminaba a su lado, pero parecía no estar preparado en absoluto y carecía absolutamente de tolerancia para limpiar los escombros de un ser humano moribundo. Cuando las consecuencias del abuso de cocaína comenzaron a devastar el cuerpo de Carmen, aparecieron intensos delirios de paranoia, su belleza comenzó a marchitarse, su autocontrol desapareció por completo, la actitud de ese poderoso hombre se invirtió de inmediato. Cuando el trofeo llamado Carmen Campuzano comenzó a agrietarse, a sangrar y a correr el riesgo de manchar su gran reputación, García no eligió extender la mano para levantarla. Por el contrario, utilizó a los propios medios de comunicación, el arma que manipulaba con mayor fluidez, para montar una obra de teatro con el fin de limpiar su propia imagen y clavar el último clavo en el ataúd del honor de Carmen. García decidió aparecer en televisión nacional.
Bajo las brillantes luces del estudio, interpretó el papel de un hombre maduro, agonizante e impotente ante la caída de su amada. Con un tono lastimero muy dramático, expuso públicamente la terrible adicción de Carmen a millones de televidentes mexicanos. Detalló cómo ella había perdido la razón, cómo él había intentado salvarla desesperadamente y finalmente tuvo que soltarla dolorosamente porque no podía detener a alguien que se lanzaba de cabeza hacia la muerte. A través de una entrevista calculada cuidadosamente, se lavó las manos de toda responsabilidad, sacudiéndose de cualquier implicación en el origen de su adicción. Aún más aterrador, la despojó despiadadamente del derecho a mantener en privado el dolor de un paciente. Empujó a la mujer que una vez compartió su lecho al centro de la plaza de la opinión pública, desnudando todas sus heridas para que la multitud le arrojara piedras y la difamara a su antojo. El resultado perfecto fue exactamente como lo planeó. Los televidentes derramaron lágrimas de simpatía por el héroe Andrés García, que sufrió todo tipo de desventajas, y al mismo tiempo le dieron la espalda y lanzaron las miradas más despreciables y asqueadas hacia la despreciable adicta Carmen Campuzano. El público creyó una vez que los hombres poderosos en la vida de Carmen le habían tendido la mano para apoyarla, dándole un pilar sólido para resistir las tormentas. Pero la verdad enterrada demuestra exactamente lo contrario. No fueron salvadores, fueron los arquitectos que construyeron las ruinas de su vida. Mario Carballido, el esposo legítimo, eligió evadirla, retirando su mano en silencio cuando ella luchaba en medio de la presión, dejándola hundirse por su cuenta. Y en cuanto a Andrés García, el poderoso amante, fue 1000 veces más cruel. Desplegó una glamurosa alfombra roja invitándola a un reino oscuro, le sirvió personalmente las copas de veneno más suaves y se quedó mirando cómo se las bebió. Y cuando el veneno comenzó a hacer efecto, la pateó fríamente al abismo, para luego pararse tranquilamente al borde del precipicio y pregonar al mundo entero sobre su estado patético. Cuando la fachada de poder fue arrancada y el gran amante se fue, a Carmen Campuzano no le quedó nada más que una mente llena de rasguños paranoicos, un cuerpo siendo corroído por sustancias químicas desde adentro y un destino desnudo en medio de una manada de lobos mediáticos que olfateaban el olor a sangre. Había perdido a su familia, había perdido a su amante protector. Pero la tragedia realmente apenas está marcando su primer latido. Ahora, porque justo después de que fue despojada de su último escudo protector, lo más cruel del destino realmente asestó su golpe. Ya no atacó su espíritu ni su honor. Eligió golpear directamente a aquello de lo que estaba más orgullosa, el activo invaluable que la había llevado a la cima de la gloria. Era su rostro impecable. Y aquí es cuando una enfermedad carnívora, misteriosa y llena de secretos, comenzó a aparecer, arrebatándole la vida a la belleza de la diosa para siempre. Cuando una fortaleza inexpugnable se derrumba, lo más aterrador no es el sonido de los ladrillos y piedras haciéndose añicos, sino el silencio sepulcral, cuando la nube de polvo se disipa, exponiendo las ruinas vacías en su interior. Para Carmen Campuzano, la mayor fortaleza, la armadura más orgullosa que la protegía de este mundo cruel, era su belleza. Y cuando esa belleza comenzó a pudrirse, la tragedia realmente mostró sus colmillos y garras. A finales de los 90 y principios de los 2000, los medios mexicanos se estremecieron ante las primeras imágenes filtradas de la diosa de la belleza, después de un largo periodo de esconderse de las lentes. El público no podía creer lo que veían sus ojos. La mujer con proporciones faciales doradas, quien alguna vez hizo que los mejores fotógrafos de Vogue contuvieran la respiración cada vez que apretaban el obturador, ahora aparecía con un aspecto espeluznante. Su nariz delicada, el acento perfecto que sellaba su herencia mestiza, estaba completamente deformada. No era solo una hinchazón o distorsión común. El tabique nasal parecía haber colapsado desde adentro, gravemente necrosado y dejando un profundo y deforme agujero en su rostro.
La devastación era tan feroz que daba la sensación de que alguna mano invisible se había hundido en la obra maestra de la creación y la había arañado sin piedad. Ante la ola de conmoción y miles de preguntas que la rodeaban por parte de la opinión pública, se emitió un comunicado médico oficial. La versión que Carmen y su equipo proporcionaron a la prensa sonaba como el guión de una película de terror y ciencia ficción. Se había infectado de leptospirosis. Según la explicación masticada y repetida en los noticieros de la época, se trataba de una peligrosa bacteria transmitida por las heces o la orina de animales, generalmente ratas o perros. Por alguna fatal mala suerte del destino, esta bacteria había invadido el cuerpo de Carmen, atacando directamente su rostro y convirtiéndose en un patógeno carnívoro, destruyendo sin piedad el tejido cartilaginoso de su nariz. El público se estremeció de compasión. Un extraño accidente médico, una maldición cruel que caía sobre una mujer hermosa. ¡Qué historia tan perfecta para evocar simpatía! Pero, si eres un investigador o simplemente alguien que comprende las crueles reglas de supervivencia del mundo del espectáculo, empezarás a notar las gigantescas grietas en esta impecable historia médica. Cuando el historial médico fue puesto sobre la mesa de disección, los bien informados e incluso algunos expertos médicos comenzaron a plantear preguntas espinosas. La bacteria leptospirosis es real y es extremadamente peligrosa, pero ¿podría una bacteria localizarse, devastar de manera focal y violenta el cartílago nasal hasta la necrosis total si ese tabique nasal no se hubiera debilitado, podrido y perdido su resistencia mucho tiempo antes? Y aquí es cuando debemos retroceder a las interminables fiestas blancas de los ultrarricos, en las que Carmen se había hundido profundamente mientras estaba al lado de Andrés García. En el mundo médico, hay una cruda verdad que cualquier otorrinolaringólogo conoce. El abuso prolongado de cocaína inhalada es una sentencia de muerte para el tabique nasal. La cocaína es un vasoconstrictor extremadamente potente. Cuando se inhala continuamente, reduce el flujo sanguíneo a los delicados tejidos del interior de la nariz. Privados de sangre nutritiva, los tejidos cartilaginosos comienzan a morir, un proceso llamado necrosis. Gradualmente, el tabique se perfora, la estructura del cartílago colapsa y la nariz se aplasta desde adentro. La devastación era tan feroz que daba la sensación de que alguna mano invisible se había hundido en la obra maestra de la creación y la había arañado sin piedad. Ante la ola de conmoción y miles de preguntas que la rodeaban por parte de la opinión pública, se emitió un comunicado médico oficial. La versión que Carmen y su equipo proporcionaron a la prensa sonaba como el guión de una película de terror y ciencia ficción. Se había infectado de leptospirosis. Según la explicación masticada y repetida en los noticieros de la época, se trataba de una peligrosa bacteria transmitida por las heces o la orina de animales, generalmente ratas o perros. Por alguna fatal mala suerte del destino, esta bacteria había invadido el cuerpo de Carmen, atacando directamente su rostro y convirtiéndose en un patógeno carnívoro, destruyendo sin piedad el tejido cartilaginoso de su nariz. El público se estremeció de compasión. Un extraño accidente médico, una maldición cruel que caía sobre una mujer hermosa. ¡Qué historia tan perfecta para evocar simpatía! Pero, si eres un investigador o simplemente alguien que comprende las crueles reglas de supervivencia del mundo del espectáculo, empezarás a notar las gigantescas grietas en esta impecable historia médica. Cuando el historial médico fue puesto sobre la mesa de disección, los bien informados e incluso algunos expertos médicos comenzaron a plantear preguntas espinosas. La bacteria leptospirosis es real y es extremadamente peligrosa. Pero ¿podría una bacteria localizarse, devastar de manera focal y violenta el cartílago nasal hasta la necrosis total si ese tabique nasal no se hubiera debilitado, podrido y perdido su resistencia mucho tiempo antes?
Y aquí es cuando debemos retroceder a las interminables fiestas blancas de los ultrarricos en las que Carmen se había hundido profundamente mientras estaba al lado de Andrés García. En el mundo médico, hay una cruda verdad que cualquier otorrinolaringólogo conoce. El abuso prolongado de cocaína inhalada es una sentencia de muerte para el tabique nasal. La cocaína es un vasoconstrictor extremadamente potente. Cuando se inhala continuamente, reduce el flujo sanguíneo a los delicados tejidos del interior de la nariz. Privados de sangre nutritiva, los tejidos cartilaginosos comienzan a morir, un proceso llamado necrosis. Gradualmente, el tabique se perfora, la estructura del cartílago colapsa y la nariz se aplasta desde adentro. La devastación era tan feroz que daba la sensación de que alguna mano invisible se había hundido en la obra maestra de la creación y la había arañado sin piedad. Ante la ola de conmoción y miles de preguntas que la rodeaban por parte de la opinión pública, se emitió un comunicado médico oficial. La versión que Carmen y su equipo proporcionaron a la prensa sonaba como el guión de una película de terror y ciencia ficción. Se había infectado de leptospirosis. Según la explicación masticada y repetida en los noticieros de la época, se trataba de una peligrosa bacteria transmitida por las heces o la orina de animales, generalmente ratas o perros. Por alguna fatal mala suerte del destino, esta bacteria había invadido el cuerpo de Carmen, atacando directamente su rostro y convirtiéndose en un patógeno carnívoro, destruyendo sin piedad el tejido cartilaginoso de su nariz. El público se estremeció de compasión. Un extraño accidente médico, una maldición cruel que caía sobre una mujer hermosa. ¡Qué historia tan perfecta para evocar simpatía! Pero, si eres un investigador o simplemente alguien que comprende las crueles reglas de supervivencia del mundo del espectáculo, empezarás a notar las gigantescas grietas en esta impecable historia médica. Cuando el historial médico fue puesto sobre la mesa de disección, los bien informados e incluso algunos expertos médicos comenzaron a plantear preguntas espinosas. La bacteria leptospirosis es real y es extremadamente peligrosa. Pero ¿podría una bacteria localizarse, devastar de manera focal y violenta el cartílago nasal hasta la necrosis total, si ese tabique nasal no se hubiera debilitado, podrido y perdido su resistencia mucho tiempo antes? Y aquí es cuando debemos retroceder a las interminables fiestas blancas de los ultrarricos en las que Carmen se había hundido profundamente mientras estaba al lado de Andrés García. En el mundo médico, hay una cruda verdad que cualquier otorrinolaringólogo conoce. El abuso prolongado de cocaína inhalada es una sentencia de muerte para el tabique nasal. La cocaína es un vasoconstrictor extremadamente potente. Cuando se inhala continuamente, reduce el flujo sanguíneo a los delicados tejidos del interior de la nariz. Privados de sangre nutritiva, los tejidos cartilaginosos comienzan a morir, un proceso llamado necrosis. Gradualmente, el tabique se perfora, la estructura del cartílago colapsa y la nariz se aplasta desde adentro. La devastación era tan feroz que daba la sensación de que alguna mano invisible se había hundido en la obra maestra de la creación y la había arañado sin piedad. Ante la ola de conmoción y miles de preguntas que la rodeaban por parte de la opinión pública, se emitió un comunicado médico oficial. La versión que Carmen y su equipo proporcionaron a la prensa sonaba como el guión de una película de terror y ciencia ficción. Se había infectado de leptospirosis. Según la explicación masticada. Año 2002. El hito que marcó para siempre el fin de un imperio llamado Carmen Campuzano. En ese momento, la vida de la diosa de la belleza de México se había deslizado en un torbellino de inestabilidad. Su espíritu estaba desgarrado, su cuerpo devastado por las secuelas persistentes de la adicción y los peores trastornos personales. Y luego, como un arreglo cruel del destino para acabar con un ícono agonizante, la tragedia golpeó en forma de un horrible accidente de tráfico.
Lo más aterrador y obsesivo de este accidente no radica en lo que se expuso, sino en los oscuros vacíos de los informes oficiales. Hasta el día de hoy, el expediente público sigue siendo extremadamente vago. ¿Cómo ocurrieron exactamente los detalles del impacto? ¿Qué automóvil causó la tragedia? ¿De quién fue la culpa? Todo quedó enterrado en un silencio sospechoso. Sin embargo, la opinión pública y los bien informados de la época no dejaban de rumorear sobre un escenario mucho más cruel. Se dice que en esa fatídica noche, Carmen estaba en un estado de extrema embriaguez y había perdido por completo el control. Existen sospechas de que subió a un taxi, pero luego, en medio de la agitación paranoica de las drogas y el alcohol, estalló una discusión o un ataque de pánico. Ella exigió que detuvieran el auto, o peor aún, fue echada a mitad de la calle. Y así, en lugar de desfilar por la prestigiosa alfombra roja, la mujer que alguna vez fue la más codiciada de América Latina, caminaba tambaleándose, desorientada, por los carriles de una autopista llena de tráfico. Luego, un impacto ensordecedor rasgó la noche. Un automóvil se acercó a toda velocidad, lanzando esa frágil figura por los aires antes de que cayera desplomada sobre el cruel asfalto. Solo se conoce una verdad única y desnuda. Cuando la subieron a la camilla de la ambulancia, Carmen Campuzano se encontraba en la línea más delgada entre la vida y la muerte. Cayó en coma. El cuerpo que alguna vez fue el orgullo de toda una nación, que alguna vez estuvo envuelto en las sedas más caras del mundo, ahora estaba destrozado. Los médicos le diagnosticaron politraumatismos extremadamente graves, múltiples costillas fracturadas, la pelvis destrozada y lesiones en órganos internos profundos. El estado físico de Carmen, que ya estaba agotado al extremo por las drogas y las enfermedades anteriores, colapsó por completo ante este golpe físico devastador. El proceso de recuperación ya no era un problema médico común, sino un milagro desesperado. Se suele decir que cuando un monumento se derrumba, su eco estremece a toda una generación. Pero la caída de Carmen fue pegajosa, dolorosa y se prolongó en una compasión silenciosa. Hagamos una comparación cruel pero necesaria para ver claramente la profundidad del abismo en el que acababa de caer. Miremos a sus colegas, a sus rivales de la misma época en las pasarelas de los años 90. Mientras nombres ilustres como Elsa Benítez dominaban con orgullo la portada de Sports Illustrated Swimsuit y se embolsaban contratos globales de millones de dólares, o una radiante Montserrat Olivier se transformaba fuertemente de una modelo de primer nivel a una mujer de negocios, una de las productoras de televisión más poderosas de México. ¿Dónde estaba Carmen? Con el mismo punto de partida en la cima del Olimpo, poseyendo la misma belleza aclamada por millones, sus trayectorias tomaron dos direcciones escalofriantemente opuestas. Mientras la edad les daba encanto, poder y fortunas colosales a sus contemporáneas, lo único que aumentaba en la vida de Carmen en ese momento era la cantidad de recetas de analgésicos, cirugías para aferrarse a la vida y fríos equipos de asistencia médica. Pero la crueldad de este mundo no se detuvo solo en las fracturas de la pelvis o las costillas. Muchos años después de la tragedia, la propia Carmen reveló un detalle espeluznante, un rincón oscuro que muestra cuán despiadadamente su entorno la despojó de su dignidad. Relató que en ese momento cercano a la muerte en la ambulancia aquel año, mientras estaba inconsciente, empapada en sangre y completamente incapaz de defenderse, algunos paramédicos, personas con batas blancas cuya misión era salvar vidas, supuestamente sacaron sus cámaras. Fotografiaron a escondidas su cuerpo desnudo y destrozado. Aunque no hay registros legales públicos que confirmen los resultados de la investigación de esta acusación, para Carmen fue una violación espiritual, una herida psicológica profunda que nunca podría coser. Incluso mientras agonizaba, no fue respetada como ser humano. Fue tratada como un producto de consumo, un tesoro nacional caducado que se usaba para satisfacer una curiosidad morbosa.
El accidente de 2002 no solo destrozó físicamente a Carmen Campuzano, rompió por completo la poca y frágil voluntad de sobrevivir que le quedaba. El dolor físico extremo sumado a la humillación abrumadora la empujaron aún más profundo y más oscuro en el pantano de la adicción. Abrió una serie de interminables cirugías reconstructivas de parche que duraron años, y ese fue precisamente el punto final. El aura de la supermodelo top de México se apagó oficialmente en esa carretera. Cuando abrió los ojos después del coma, ya no era una diosa, se había convertido en una inválida arrojada a la siguiente batalla a vida o muerte. E irónicamente, las cuchillas más afiladas en esta nueva batalla vendrían precisamente de quienes compartían su misma sangre. Fue entonces cuando las puertas de las clínicas de rehabilitación y los hospitales psiquiátricos se abrieron, tragándose el resto de la vida de la diosa de México. Y aquí es precisamente donde yacía enterrado el cuarto oscuro secreto. Los medios de la época informaban continuamente sobre cómo la familia se había esforzado por salvar a Carmen. Fue llevada de un centro de tratamiento a otra instalación médica. A simple vista, era una historia impregnada de humanidad, un intento desesperado de sus seres queridos por sacarla del pantano. Pero si rasgamos la fachada en nombre de los lazos de sangre, la verdad dentro de estas instalaciones era tan espeluznante como una prisión de trabajos forzados. En México existe un concepto llamado granjas, clínicas de rehabilitación improvisadas, severas, a menudo ocultas lejos de las zonas residenciales, donde la ley y los derechos humanos parecen detenerse en el umbral. Carmen no fue llevada a lujosos resorts de rehabilitación para los ultrarricos en Malibú. Fue arrojada a las granjas más oscuras, incluida la red de centros Baja el Sol, propiedad de la leyenda del boxeo Julio César Chávez. Muchos años después, al recuperar un poco de su escasa conciencia, la propia Carmen alzó la voz para denunciar esos días aterradores. Detrás de las puertas cerradas de estas clínicas de rehabilitación, no había terapias psicológicas suaves ni protocolos médicos avanzados. Allí solo había abuso físico y la trituración de la dignidad humana. Relató noches en las que fue atada de pies y manos a la fría estructura de una cama de hierro, incapaz de moverse. Fue privada de comida, obligada a comer sobras mohosas como un animal y abusada psicológicamente por aquellos que llevaban el título de cuidadores. Y este es el momento en que debemos poner en la mira a un personaje clave, una mujer que compartía la misma sangre que Carmen, su propia hermana biológica, Ruth Campuzano. Ruth inició una feroz batalla legal para obtener la tutela y la custodia de las dos niñas. Ante la prensa y el jurado, Ruth apareció como una salvadora, una gran tía dispuesta a sacrificar su vida personal para proteger a sus pobres sobrinas que estaban desamparadas por tener una madre loca y adicta y un padre irresponsable. La decisión del tribunal fue dictada. Ruth Campuzano despojó oficialmente a Carmen de su derecho a ser madre y se llevó a Camila y a Daniela a vivir bajo su techo. Sobre el papel fue un acto de nobleza, pero desde la perspectiva de los investigadores biográficos más fríos, cada movimiento de poder viene acompañado de motivos subyacentes. El retrato familiar comenzó a mostrar zonas grises llenas de dudas. Existen sospechas de que el hecho de meter continuamente a Carmen en los entornos de rehabilitación más duros, cortando por completo su contacto con el mundo exterior, no surgió del todo de la desesperación por salvar una vida. Se cree que fue un cálculo frío. Al encerrar a Carmen, quienes la rodeaban, ya fuera su familia o aquellos con intereses creados, neutralizaron una bomba de tiempo. Silenciaron a alguien que guardaba demasiados secretos del mundo del espectáculo. Y para Ruth, tener a las dos niñas significaba tener el control exclusivo sobre el resto de la vida de su hermana. La hipótesis planteada hace que muchos se estremezcan. ¿Acaso los lazos de sangre se habían distorsionado para convertirse en una herramienta de manipulación?
Encerrar a Carmen en un manicomio no fue para curarla, sino para despojarla de sus bienes, su honor y su derecho a ser madre, siendo una mujer que ya no podía defenderse. El público debatirá para siempre si Ruth fue un ángel guardián o una despiadada oportunista, porque los muertos no pueden defenderse a sí mismos. Así es, justo en el momento en que la red de poder y los arreglos de la familia parecían ser los más perfectos, un giro cruel del destino cayó, destrozando todos los cálculos. Año 2006. 4 años después del horrendo accidente automovilístico de Carmen, Ruth Campuzano, la mujer que sostenía toda la vida de las 2 niñas y que era la única llave que conectaba a Carmen con el mundo exterior, falleció repentinamente y dejó el mundo. El informe médico registró la causa como la ruptura de un aneurisma cerebral. Una muerte rápida, sin previo aviso y cruel hasta el extremo. Este evento fue como una broma enfermiza de la creación. Al recibir la noticia de la muerte de su hermana dentro de la clínica de rehabilitación, el mundo de Carmen volvió a desmoronarse en pedazos irrecuperables. No solo perdió a su pariente de sangre, la persona que había criado a sus hijas, sino que también cayó en un estado de pánico extremo. ¿Quién protegería a Camila y a Daniela ahora? La partida de Ruth no liberó a Carmen, la empujó a un nivel más profundo del infierno de la impotencia. Las niñas, huérfanas de madre por culpa de las drogas, ahora volvían a quedar huérfanas de su tía biológica por culpa de una enfermedad. Una cadena de tragedias tan destructivas para la familia que la gente empezó a creer que el apellido Campuzano estaba ligado a una maldición inquebrantable. Y esta es precisamente la respuesta más cruel al cuarto secreto. Las puertas de los manicomios, las severas granjas y la lacrimógena batalla de poder de la familia Campuzano nunca trajeron sanación. Fueron solo campos de batalla invisibles donde la gente, en nombre del amor, desgarraba las últimas ruinas de un monumento derrumbado. Ruth pudo haber intentado salvar a las niñas, pero el precio a pagar fue el encarcelamiento eterno del alma de su hermana. Cuando el humo y el polvo de las batallas legales y los funerales se disiparon, los medios de comunicación volvieron a retirarse, dejando atrás a una Carmen Campuzano desolada, con el rostro deforme, encerrada entre 4 paredes, sin carrera, sin patrimonio, sin hermana y perdiendo para siempre la infancia de sus hijas. Pero la historia no terminó ahí, porque la parte más trágica de una tragedia no radica en el momento en que ocurre, sino en las secuelas que deja para los sobrevivientes más adelante. Esa cruel separación creó personas completamente extrañas que compartían la misma sangre. Todas las tormentas más devastadoras eventualmente tendrán que pasar. Pero lo más aterrador de un huracán de categoría 5 no radica en el momento en que ruge, destrozando todo a su paso. Radica en la mañana siguiente, escalofriantemente silenciosa, cuando los sobrevivientes salen del refugio y se quedan mirando atónitos las ruinas de su propia vida. Después de muchos años encarcelada en la oscuridad de las drogas, de las frías paredes del hospital psiquiátrico y de decenas de cirugías reconstructivas dolorosas hasta los huesos, Carmen Campuzano logró hacer algo por lo que todo el mundo había apostado en su contra. Sobrevivió. Se rehabilitó con éxito. Luchó por salir del abismo más profundo de la humanidad, esforzándose por convertirse en DJ, en una oradora motivacional. Expuso valientemente su rostro parcheado y lleno de cicatrices ante el público, sin los glamurosos filtros de Vogue, sin palabras halagadoras. Solo quedaba una mujer que llevaba sobre sí el mapa de heridas que nunca sanarán. La gente la mira y dice que tuvo que pagar un precio demasiado alto, una carrera de miles de millones de dólares y la belleza de una diosa. Pero si hojeas la última página del expediente psicológico sobre este ser humano, te darás cuenta de una verdad mucho más cruel. El precio más alto que Carmen tuvo que pagar no radica en los bloques de cartílago necrosado, no radica en los contratos cancelados. El mayor activo arrebatado en esta tragedia fue precisamente el tiempo. Más específicamente, el tiempo perdido para siempre al lado de Camila y Daniela,
las dos hijas gemelas, las dos gotas de su sangre que alguna vez sostuvo radiante en sus brazos en las portadas de las revistas familiares de los años 90. Intentemos ponernos en el lugar de esas niñas. ¿Cómo crecieron Camila y Daniela? En los años más importantes de la formación de la personalidad de un ser humano, su madre no fue quien les preparaba la leche, les leía cuentos para dormir o les trenzaba el cabello para ir a la escuela. La imagen de la madre en la mente de esas niñas fue moldeada por los periódicos sensacionalistas tirados sobre la mesa. Una adicta degradada, una mujer loca arañando en una clínica de rehabilitación, un rostro espeluznantemente deformado. Cuando más necesitaban unos grasos protectores, su tía biológica Ruth Campuzano, el único salvavidas de sus vidas, sufrió repentinamente la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral y murió de manera trágica. ¿Y Mario Carballido? El hombre que llevaba el título de padre parecía nunca haber tenido la fuerza o el coraje suficiente para limpiar los colosales escombros psicológicos que creó esta tragedia familiar. Mario estaba ahí, pero no podía llenar el oscuro vacío dejado por la ausencia de la madre. Puedes usar un bisturí para cortar cartílago de una costilla, injertarlo, coserlo y reconstruir una nariz. Pero ¿hay algún médico en este mundo? ¿Hay algún milagro médico que pueda reconstruir una infancia destrozada? ¿Cómo le puedes enseñar a un niño a amar y respetar a una madre a la que el mundo entero e incluso sus propios familiares han llamado basura? La consecuencia de esto es un distanciamiento frío hasta los huesos. Aunque la Carmen actual está limpia, sobria y trata a toda costa de enmendar las cosas, la distancia entre ella y sus dos hijas biológicas es ahora mayor que la distancia desde la tierra hasta la cima del Olimpo de antaño. Las grietas se han convertido en abismos, las palabras hirientes han formado costras de prejuicios. Camila y Daniela son ahora mujeres adultas, pero a sus ojos, Carmen probablemente se parece más a un trágico cuento con moraleja del mundo del espectáculo, a una vieja conocida llena de problemas, que a una madre en cuyo hombro puedan recostar la cabeza para llorar. El precio máximo de cambiar el alma por la fama, de entrar en las fiestas blancas de la élite poderosa, no es que te conviertas en un monstruo. El precio máximo es cuando despiertas y te das cuenta de que te has convertido en un perfecto extraño ante los propios ojos de los hijos que pariste. Y a medida que nuestro viaje de investigación llega a sus últimas páginas, entre las ruinas de ese imperio de la belleza, las preguntas más dolorosas siguen sin respuesta, flotando en el aire como huéspedes que no pueden encontrar el descanso eterno. ¿Quién fue realmente el que empujó el primer ladrillo que hizo colapsar esa torre perfecta? ¿Fue la codicia y debilidad de la propia Carmen ante el poder mágico de la sustancia blanca? ¿O fue la cruel frialdad de Mario Carballido al evadir ser el pilar de apoyo para su esposa? ¿O la mano arrogantemente manipuladora de Andrés García, que la moldeó como un juguete y luego la desechó? ¿Quién puso el acelerador del camión que embistió directamente a la diosa en la carretera en 2002? Y en los días y meses en que estuvo atada a la cama del hospital psiquiátrico, ¿a quién le pertenecía realmente la mirada triunfante? Todos los personajes secundarios, desde los amantes poderosos, los médicos sin rostro, hasta la hermana fallecida, cada uno sostenía un cuchillo. Cada uno dejó un corte en la vida de Carmen Campuzano, pero nadie ha sido llevado ante la luz de la justicia para pagar por esa devastación. La verdad, al igual que el tabique nasal de la diosa, ha sido corroída y podrida bajo el poder del dinero, la influencia y las cortinas de encubrimiento de la élite mexicana. Las lágrimas se han secado, la belleza se ha marchitado. Nuestra investigación ha expuesto las máscaras ensangrentadas, pero el veredicto final, ¿se dictará alguna vez? El viaje de Carmen Campuzano, desde una diosa que acaparaba todas las miradas en la cima de la fama, hasta un ser agonizante, sangrante y atado a la cama de un hospital psiquiátrico, es una de las tragedias más crueles que el mundo del espectáculo latinoamericano haya presenciado jamás. Los medios de comunicación masiva han hecho un excelente trabajo empaquetando esta tragedia en una lección de advertencia estereotipada y ordenada sobre las drogas, la enfermedad y la caída. Pero después de hojear los expedientes podridos, adentrándonos en los rincones más oscuros de la élite, nos vemos obligados a estremecernos al darnos cuenta de algo.
Ese grandioso panorama está plagado de lagunas siniestras. ¿Dónde reside realmente la verdad entre los dos extremos? Esa espeluznante nariz necrosada es el destino cruel de una bacteria carnívora, o es solo una fachada médica perfecta, erigida para encubrir la podredumbre de las fiestas blancas sin fondo de los ultrarricos. Los hombres poderosos como Mario Carballido o Andrés García realmente le tendieron la mano para proteger a una mujer débil, ¿o fueron ellos mismos quienes la manipularon, la exprimieron y luego la patearon despiadadamente al abismo, cuando ese trofeo de belleza ya no tenía valor de explotación? La sangrienta escena en la carretera México-Toluca en 2002 fue el riesgo accidental de una ebria que dio un paso en falso hacia la oscuridad, o una cruel advertencia para sellar la boca de un testigo que accidentalmente sabía demasiados secretos sucios. Y los días y meses de tormento en los severos centros de rehabilitación fueron una salvación tardía en nombre de los lazos de sangre o una jugada a sangre fría para despojar de su patrimonio, su honor y su derecho a ser madre a una mujer incapaz de defenderse. Tal vez la verdad absoluta nunca ha sido lo más importante para quienes ostentan el poder. En el inframundo del cruel mundo del espectáculo, el glamour es algo que se otorga fácilmente, pero la verdad siempre se valora con sangre y destrucción. El silencio cómplice de la élite, el miedo a encubrir de quienes saben la verdad y la frialdad de los medios de comunicación que devoran el dolor han unido fuerzas para crear una condena silenciosa. Han moldeado a un culpable perfecto para que la multitud lo juzgue, mientras que los que realmente se mancharon las manos continúan levantando sus copas en lujosas mansiones. La gente a menudo chasquea la lengua llamando a Carmen Campuzano una tragedia autoinfligida, alguien que quemó su propia corona con sus propias manos. Pero cuando cae la oscuridad y el deslumbrante maquillaje es lavado por la sangre y las lágrimas, pregúntate a ti mismo: ¿bajó ella sola al infierno? ¿O fueron precisamente aquellos que alguna vez la aclamaron y mimaron quienes le extendieron cuidadosamente la alfombra roja para que llegara allí? ¿Qué piensas? ¿Quién es realmente el monstruo que mueve los hilos en la oscuridad?